Hola, mis queridos todos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les contaba que tuve un accidente bravo, que me quebré dos costillas, que el maxilar superior se me fisuró? Y yo siempre me pregunto, ¿para qué a mí? Cuando me pasa algo malo no pregunto, ¿por qué a mí? Digo, ¿para qué a mí? Bueno, en primer lugar sabía que una de las razones para que me había ocurrido a mí era para que no le pasara a alguien joven que tenía que trabajar, que tenía que cuidar hijos pequeños, porque son 2 meses, 2 meses y medio inutilizados, ¿no? De una persona. Y cuando me llamaron, tanto sea el presidente del club como el encargado de deportes, y me preguntaban qué necesitaba, le dije lo que necesite, que saquen la bicicleta de ese lugar donde no corresponde para que a nadie le ocurra nada. Entonces, por un lado, sabía que eso era una de las razones por lo cual me había pasado eso. Pero había algo más. Y esa noche yo no podía dormir. Era tan grande mi dolor. Me habían puesto un calmante cuando llegó la ambulancia, me habían puesto otro calmante en el sanatorio, otro calmante tomé antes de acostarme y tomé una pastilla entera para dormirme y nada me hizo efecto. Como no podía dormir, seguí leyendo el libro que había comenzado unos días anterior y era el libro El placebo eres tú de Joe Dispenza. Y en ese libro estaba leyendo una tras otras curaciones de cáncer, de Parkinson, de parálisis. Y digo, ay, ¿no será para esto que Dios me paró a mí? Porque me accidenté el 1 de septiembre y el 3 de septiembre tenía un estudio de colonoscopía y endoscopía. Y digo, ¿no será que me pasó esto para que con las meditaciones de Joe Dispenza me cure? Y entonces comencé a hacer las meditaciones de Joe Dispenza todos los días, por más dolor que tuviera, trataba de concentrarme en hacer las meditaciones de Joe Dispenza. Y cuando llegaba a ese campo cuántico de posibilidades infinitas, me imaginaba que el médico me decía, señora, no tiene más esófago de Barrett, y no tiene más gastritis crónica. Ustedes saben que el esófago de Barrett es precáncer de esófago. Bueno, la cosa es que cuando fui a hacerme el estudio, la próxima vez que me tocó, el 28 de octubre, cuando el médico viene, le digo, ¿y doctor, cómo me fue? Y me dice, bien, le sacamos unos pólipos chiquitos que mandamos a analizar. Y yo digo, ¿y el Barrett? ¿Qué Barrett? Me dice, usted no tiene Barrett. ¿Tenía Barrett? Me pregunta el médico, qué raro. Y gastritis, la gastritis tampoco tiene gastritis. Y la gastritis crónica generalmente no se va, por eso es crónica. Y bueno, la cosa que dije, Dios mío, puede ser que me hayas escuchado, gracias, gracias. De todos modos, al otro día, como ya dije, no tengo barre ni tengo gastritis, no tomé omeprazol. Y tuve un poco de acidez. Entonces dije, bueno, quizás el médico este se equivocó. Yo voy a llevar los estudios a mi gastroenteróloga y no le voy a decir nada a lo que me dijo el médico. Cuando ella mira los estudios me dice, no tenés Barrett y tenías unas lengüetras de 3 milímetros, es imposible esto. Entonces yo pensé, bueno, para Dios nada es imposible. Agradecí a Dios y agradecí a Joe Dispenza con todo mi corazón. Joe Dispenza, ustedes no sé si lo habrán sentido nombrar. Bueno, se hizo muy famoso con la película Y tú quién sabes, que es un documental que hizo con otros científicos. A partir de ahí él empezó a dar seminarios, empezó a hacer talleres, enseñando a meditar, porque él era un quiropráctico que a los 23 años, cuando estaba corriendo un triatlón, de repente la policía le hizo seña que podía doblar, él dobló y de atrás vino un todoterreno, lo invistió y lo catapultó en el aire como 8 metros, más o 12 metros y le rompió 8 vértebras, contenían las esquirlas que salían. Fue un desastre. Cuando llega al sanatorio, todos los médicos se pusieron de acuerdo que no había otro remedio más que operar, porque de lo contrario iba a quedar paralítico. De todas maneras, cuando le dijeron cómo era la operación, que le iban a poner una barra de Hamilton, que es una barra de acero de atrás y de adelante, enganchada en las propias vértebras que iban
a serruchar, ¿no? Y para enganchar ahí, después le sacaban más adelante hueso de la cadera y se lo ponían ahí para cubrir esa parte que le faltaba en la columna. Cuando Joe Dispenza vio todo esto, dijo, yo voy a quedar paralítico no paralítico, perdón, y voy a quedar discapacitado para toda la vida. Entonces dijo, yo me voy del sanatorio, me voy. Porque dijo, esa misma inteligencia que a mí me creó, esa misma inteligencia me va a saber reponer y reparar todo lo roto. Y se fue a la casa y empezó a hacer 2 meditaciones por día de 2 horas cada una. Él, como era quiropráctico, sabía perfectamente cómo se armaba una columna. Entonces fue armando su columna vértebra por vértebra, y capaz que llegaba a la sexta y se distraía, porque empezaba a pensar, uy, quedaré paralítico, uy, que tendré que vender el consultorio, uy, ¿qué será de mi vida? Y otra vez volvía a empezar. Cada vez que se distraía, fuera por donde fuera en la columna, volvía a empezar. Decía, la presencia que me va a curar necesita mi presencia y no mi distracción. Entonces, cuando llegó a armar toda su columna, le entregó esa plantilla a ese ser inteligente que todo lo puede, que nosotros le llamamos Dios. Y poco a poco, todos los días que iba haciendo eso, cada vez se iba curando más rápido, sus células iban reaccionando, porque él, mientras que hacía esa meditación, se imaginaba caminando, bailando, ejerciendo su profesión, pasando una vida hermosa, que siempre la había tenido, pero no la había valorado como la valoraba ahora que la estaba perdiendo. Y sentía esa emoción y esa gratitud de haberlo encontrado. Entonces le prometió a Dios que si llegaba a curar, toda su vida la iba a dedicar a estudiar la relación entre la mente y el cuerpo. Y fue así que cuando se sanó a las 10 semanas, ya estaba trabajando en su consultorio. Y a las 12 semanas del accidente ya volvió a entrenar, cuando todo el mundo le iba a decir que quedaba paralítico o discapacitado. Entonces se fue a estudiar otra vez a la universidad y empezó a hacer máster. Hizo máster de mapeos cerebrales, de epigenética, de psiconeuroinmunidad, de neuroplasticidad, y estudió todo esto. Y empezó a dar cursos, donde la gente se sanaba. Pero él dijo, yo solamente no quiero que la gente piense que solo son milagros. Quiero que piense que esto es ciencia también. Entonces, ¿cómo demostraba a la gente que era ciencia? Y empezó a traer un montón de grupos de técnicos que cuando la gente estaba meditando, sus alumnos meditaban, se le ponían, le hacían electroencefalogramas y también electros cuantitativos, donde también combinaba con el ritmo del corazón. Y descubrió que aquellos alumnos que se sanaban era porque en el encefalograma aparecía sus cerebros que se empezaban a equilibrar, empezaban a estar los dos de la misma manera y empezaba su corazón a latir al mismo, bien en coherencia con su cerebro. Y esta era la manera en que ocurrían los milagros. Y entonces siguió haciendo así las meditaciones. Y estas meditaciones de Joe Dispenza fueron las que a mí me sanaron y que se las quiero enseñar a hacer. Y bueno, ante todo pueden pedir meditaciones de Joe Dispenza en YouTube. Hay muchas. A mí de mi parte, yo estoy en Facebook en el grupo de Joe Dispenza y ahí me mandan libros, meditación y todo. Pueden adherirse al grupo de Joe Dispenza en Facebook perfectamente. Además, si alguien quiere que yo les mande el libro El placebo eres tú o cualquier otro libro, encantada, me pone su mail en Facebook, en mi celular, en Messenger donde me encuentre o en los comentarios de YouTube, y yo encantada se los mando. Bueno, ¿cómo tienen que meditar? Mediten en cualquier momento que a ustedes les sea cómodo. Dicen que el mejor momento para meditar es a la mañana y a la noche, antes de dormir. ¿Por qué? Porque es el momento donde uno ya está en estado de alfa, relajado. Es más fácil pasar al estado de zeta, que es cuando uno ya no siente el cuerpo. Bueno, pero
Yo, de mi parte, a mí no me sirve en ninguno de esos dos momentos. Yo medito siempre cuando anochece, antes de cenar, y ese es mi momento preferido. ¿Y cómo hacerlo? Pueden poner una música suave para hacerlo, pueden poner también la música, buscan en YouTube música de 369 hercios, que según Nicolás Tesla es la música, es el sonido de Dios, es la mejor música para conectarse con Dios. Ahora, yo de mi parte necesito las meditaciones guiadas para no distraerme. Por eso digo, esto es cada cual sabe qué es lo que le funciona. ¿Y cómo se hacen estas meditaciones de Joe Dispenza? Se hacen empezando a relajarse, así respirando hondo, soltando mucho el aire, o haciendo esas respiraciones cuadradas que se le llaman, inspiro en 4, retengo en 4, exhalo en 4 y espero en 4 y vuelvo a inspirar 1, 2, 3, 4 contando 1, 2, 3, 4, vuelvo a retener 1, 2, 3, 4 y exhalo contando 1, 2, 3, 4 o 5 o 6. Nosotros en meditación lo hacemos en 7. Todo depende de la capacidad torácica de cada uno, ¿me entiende? Por eso lo tienen que hacer. Lo importante es que se relajen, porque tienen que estar totalmente relajados y ahí empiezan a tomar conciencia del espacio. Cuando yo empecé a hacer estas meditaciones, empecé a decir, escuchaba Joe Dispenza que decía, tomen conciencia del espacio que hay entre sus fosas nasales. Tomen conciencia del espacio que hay entre sus sienes en el espacio. Tomen conciencia del lugar que ocupa su tobillo en el espacio. Y así sucesivamente. Y yo decía, ¿por qué no vamos derecho al grano? ¿Para qué estamos tomando conciencia del espacio? Después, estudiando más, me enteré